Bueno, ahí, si pueden ver la pantalla. Hogares encendidos. Bueno, si estuvieron haciendo los devocionales, es algo que estaba en nuestro corazón hace tiempo poder empezar, porque creemos que es muy necesario y primero poder entender qué es la palabra hogar. Y la palabra hogar se usa para designar un lugar donde un individuo o un grupo de individuos habita, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. Seguramente todos hemos percibido o hemos, perdón, esperen un segundo que estoy acomodando acá. Bueno. O hemos entendido que nuestro hogar es ese lugar al que siempre queremos volver y en el que nos sentimos cómodos, seguros, en el que nos sentimos a salvo, como ese lugar de refugio. Y eso es lo que tiene que ser siempre nuestro hogar. Siempre tiene que ser ese lugar donde queremos estar, donde sentirnos que llegamos. Y creo que muchas veces nos pasa a nosotros que estando lejos de lo que para nosotros es familiar, nuestro país, nuestra cultura, nuestro lugar, donde echamos raíces, como que siempre buscamos volver a ese lugar, siempre buscamos estar ahí y nos sentimos parte, aunque ya haya pasado años y esto cuando uno escucha a gente que se fue de su tierra y pasaron años y vuelven y piensan que van a volver y van a encontrar todo igual, con la gente igual, con todo, sin que haya cambiado nada. Y bueno, y la realidad es que las cosas cambian, pero hay un sentimiento interno que siempre nos lleva de vuelta a ese lugar, como que ese es nuestro lugar seguro, nuestro lugar de seguridad. Y, y yo creo que si bien nosotros que somos seres emocionales, seres almáticos, Dios también nos dio esas emociones y el espíritu y la carne, todo cumple una función. Y por algo también las emociones las tenemos y no son malas si Dios las puede usar para nuestro bien. Y es bueno que nuestras emociones, que nuestra seguridad esté en nuestro hogar o que nos sintamos en casa. Y eso es lo que hoy queremos profundizar un poco, que nuestro hogar sea el lugar donde nosotros nos sintamos seguros, en calma, pero también donde podamos desarrollar el potencial que Dios nos dio, no solo a nivel personal, sino como familia. Y miren qué interesante porque el término hogar dice que tiene una etimología curiosa, derivada del latín focus. Del latín focus, que sabemos que está relacionado con fuego, y hogar viene de la palabra hoguera. La hoguera en la antigüedad era el lugar donde, incluso en la época tal vez hasta donde todavía no existían las casas con puertas y todo eso, la hoguera era el lugar donde la familia se reunía y tenía calor y tenía alimento. Entonces miren la importancia de que el hogar sea un lugar de reunión, un lugar donde haya alimento, un lugar donde podamos sentir ese calor. Eh, También dice que de raíz indoeuropea tiene un significado que es brillar. En griego es luz, o mostrar o traer a la luz, y en germano occidental faro. Todas estas palabras yo no voy a entrar, pero todas tienen un significado tremendo. El faro sabemos que es el elemento que se usa para que podamos volver o tener esa guía
para saber cómo volver a ese lugar. Y me llamó la atención cuando vi todas estos significados de la palabra hogar, y que no son casualidad, sino que es algo que, que Dios diseñó. La familia que está relacionada con el hogar, porque el hogar en sí no tiene nada que ver con la casa de material, sino con ese lugar donde la familia se reúne, donde la familia hace habitación. Y qué necesario que nuestros hogares no solo reine el amor del papá y mamá, y de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, sino que podamos entender la necesidad de que en ese hogar el gobierno, lo principal, sea la presencia de Dios. Dice que la palabra hogar proviene del lugar donde se encendía el fuego, cuyo alrededor se reunía la familia para calentarse y alimentarse. Y esto no lo saqué de ningún lugar cristiano, todo de Wikipedia, y la verdad que me llamó la atención cómo un hogar puede significar tanto para las personas. Ahora, ¿cómo logramos que nuestro hogar esté encendido, que nuestro hogar sea ese lugar donde el fuego esté ardiendo, el fuego esté encendido? Primero, principal, permitir que el gobierno del cielo se establezca en nuestro hogar. Jesús oró cuando enseñó a orar a los discípulos, en el Padre Nuestro. Las primeras oraciones que dijo son: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y Jesús, que conocía al Padre, sabía que la cultura del cielo, la realidad de Dios, la realidad de donde Él vive, era muy distinta, o es muy distinta, a la realidad con la que se encontró Jesús acá en la tierra. Entonces, Jesús de alguna manera hizo notar que la realidad del cielo es bien distinta a la de la tierra. Y sabemos que en los tiempos que vivía Jesús, él vivía en medio de guerras, en medio de imperios que conquistaban tierras, y esos imperios conquistaban a otros reinos, y así, de guerra en guerra, ellos vivían. La humanidad, y hoy no está muy lejos de esa realidad, vivía peleando por tierras, vivía peleando por posesiones, vivía peleando por tener más, por conquistar. Y el reino que Jesús vino a enseñar, que vino a mostrar, que vino a revelar, a traer esa realidad a la tierra que hasta ese momento no se entendía ni se imaginaba, hablaba de otro tipo de gobierno. Bien contrario y bien distinto a los reinos de esta tierra. Y él dijo: venga tu reino, que básicamente le dijo: venga tu gobierno a nosotros, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios es en sí la esencia de todo lo que es Dios, todo lo que Él tiene, todo lo que Él significa, y que todo lo que Él es sea una realidad en nuestras vidas. Eso es lo que siempre predicamos y anhelamos y deseamos, que la realidad, que lo que Dios es, la esencia misma de Dios, sea en nuestras vidas, en nuestras casas, que reine su presencia. Y sabemos que cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, ese lugar cambia, ese lugar es transformado, no es el mismo. Y las personas cambian. Viene como un temor santo de hasta no querer pecar, de no querer buscar lo malo, sino al contrario, empezar a buscar lo bueno. ¿Y qué necesidad tenemos nosotros como hijos de Dios de vivir esa realidad en nuestros hogares? Que la presencia de Dios manifiesta en nuestros hogares haga que nosotros
seamos transformados, vivamos no con un temor de miedo, de a ver si hago algo mal y me castiga, porque Dios no es así, sino con su presencia en nuestros hogares, haciendo que nuestro deseo sea honrarlo cada vez más y sea que Él se sienta cómodo en nuestra casa y que no se quiera ir, porque la realidad es que la presencia de Dios es preciosa. La presencia de Dios hace que de alguna manera vivamos otra realidad, que es la realidad del cielo. Y eso es lo que tenemos que trabajar, anhelar y buscar constantemente para que nuestros hogares puedan revelar la gloria de Dios. Y que se haga su voluntad tiene que ver con entender sus principios, sus leyes y sus deseos. ¿Vieron cuando alguien fallece y dice, bueno, cuál es su última voluntad y se lee el testamento? Bueno, es qué es lo que esa persona deseaba o era su deseo para cuando terminara su vida, cuál es su voluntad. Y la voluntad de Dios tiene que ver con los deseos de Dios, cuáles son sus deseos, qué es lo que a Él lo complace, qué es lo que a Él lo hace feliz, qué es lo que lo hace sonreír. Tiene que ver también con eso. Y creo que nosotros como hijos, siempre buscamos la sonrisa de nuestros padres, siempre buscamos agradar a nuestros padres, siempre buscamos honrarlos, bendecirlos, porque hayan sido buenos o malos, son nuestros padres. Y siempre como hijos buscamos complacerlos, siempre como hijos buscamos que se sientan cómodos, que se sientan complacidos con nosotros, que se sientan hasta orgullosos de nosotros. Y creo que eso no es solo un sentimiento emocional o natural, sino que también es algo que Dios imprimió en nosotros, en lo espiritual, para que entendamos que Él nos creó con esa necesidad de relacionarnos con Él, así sanamente, así saludablemente, que nuestro espíritu con el Espíritu de Dios estén conectados, sean íntimos, puedan vivir esa relación de padre e hijo, donde el padre busca complacer al hijo y el hijo busca complacer al padre. No se trata de, como decía antes, de algo por compromiso o algo que lo hago por temor, sino por amor. Esa es la relación y eso es lo que en el corazón del Padre está. Y conocer sus principios, sus leyes y sus deseos es lo que tiene que estar en nuestros corazones, es en lo que tenemos que trabajar para no equivocarnos. David decía en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David, que era una persona muy sabia y que supo conocer el corazón de Dios, él dijo, bueno, yo voy a guardar en mi corazón todo lo que vos me dijiste, todo lo que vos me hablaste, todo lo que me enseñaste, porque no quiero pecar contra vos, no quiero equivocarme, no quiero alejarme de esto tan precioso que conocí en ti. Y bueno, y en esto que estábamos estudiando o que estamos leyendo como devocionales, veíamos que las relaciones humanas son complicadas y a veces el relacionarnos dentro del hogar resulta que no siempre es fácil ponerse de acuerdo, no siempre pensamos lo mismo y en esas situaciones no se trata de qué es lo que a mí me parece correcto o lo que habría que hacer, que no se trata ni de patriarcado ni de matriarcado, sino que como familia necesitamos buscar el gobierno de Dios, qué es lo que Él está diciendo, qué es lo que Él nos está hablando, qué es lo que necesitamos hacer, ajustar, ordenar, modificar, transformar
para que su gobierno en nuestro hogar pueda traer paz, pueda traer bendición y pueda traer mucho fruto. David decía, tus dichos son sus enseñanzas, sus palabras. Ahora, Jesús, que en los tiempos de David todavía no existía, Jesús vino conociendo la realidad del cielo y nos dijo, yo les voy a enseñar un camino más excelente, yo les voy a enseñar algo que ustedes todavía no conocían. Y lo estuvimos estudiando con Zule el mes pasado, hace las clases anteriores, y en Mateo 5 él nos enseñó en el Sermón del Monte las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas en las cuales yo ahora no me voy a meter a profundizar, las bienaventuranzas son como la constitución de este gobierno del cielo. Son como los estatutos fundamentales sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar, sobre los cuales nosotros tenemos que todos los días mirarnos como en un espejo y decir, estaré cumpliendo, estaré dentro de estos valores del reino que Jesús vino a enseñar, o mi voluntad estará más por el camino del hombre, por el camino de la carne, por lo que a mí me gusta, por lo que yo simplemente deseo y no estoy buscando qué es lo que Dios me vino a traer como revelación para que yo siga creciendo. Deberíamos memorizarlo, las bienaventuranzas, como el abecedario. Así como a veces nos memorizamos algunos textos o nos memorizamos los 10 mandamientos, que son importantes, pero ya en el nuevo pacto, creo que las bienaventuranzas, creo que lo que dice Mateo 5, lo que Jesús vino a enseñar, se vuelve mucho más fundamental, porque va más allá de la ley, es mucho más, es superior. Y yo resumí algunos de los valores que vemos en cada una de las bienaventuranzas. Y las resumí en una palabra, no puse las promesas, pero sí puse cuáles son esas características, esos valores que Jesús revela a través de esas bienaventuranzas que son parte del reino de Dios, que son parte del gobierno de Dios. Lo primero, humildad. Dice que si somos pobres en espíritu, o sea, si somos dependientes de Dios, que nos reconocemos necesitados de Dios, eso quiere decir que en nuestro corazón hay humildad, que en nuestro corazón no hay soberbia, sino que está la humildad de reconocer que Él es nuestro Dios y que lo necesitamos. Lo segundo era que decía, bienaventurados los que lloran. Y yo creo que, como hablamos, los que lloran no son simplemente que lloran porque están tristes, sino porque son sensibles, porque son personas que la maldad les duele, que les duele la injusticia, que les duele lo que no está conforme al corazón de Dios, y por eso lloran, por eso se quiebran, por eso sienten piedad, sienten esa sensibilidad espiritual de llorar, pero ellos van a ser consolados. Nosotros nunca podemos perder esa sensibilidad, nunca podemos estar ajenos al dolor de otro o al dolor que causa el pecado. Lo tercero es mansedumbre. Lo cuarto, buscar la justicia. Lo quinto, ser misericordiosos. Lo sexto, la pureza de corazón, ser limpios de corazón. Lo séptimo, es ser pacificadores, conciliadores, buscar la paz. Y lo último, que lo resumí de esta manera, porque en realidad no lo hice así, porque dice bienaventurados los que los persiguen por buscar la justicia, por hablar la verdad, etc. Y bueno, lo resumí en verdad. Y yo creo que
esto, si bien es lo último de la lista, no por eso es menos importante, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y creo que la verdad tiene que ser una característica de nuestras vidas, una característica de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de actuar. Ser transparentes, ser auténticos, ser verdaderos, ir siempre con la verdad en amor, pero ser defensores de la verdad y manifestar la verdad. Y ahora todo gran cambio empieza por casa. Yo creo que muchas veces nos hemos visto orando y pidiendo a Dios que transforme nuestra nación, que transforme la tierra, que transforme la maldad, que transforme los malos caminos del hombre. Pero todo gran cambio empieza por casa. Primero por mí, ¿no? Es como ese granito de arena, pero si no comienzo yo, no puedo exigir que los demás hagan lo que yo no estoy haciendo. Todo gran cambio empieza por mí. Y empieza por mí y por mi casa. Ahora vamos a poner el foco en nuestro hogar. Tal vez hay cosas que no funcionan bien en casa porque no están funcionando bien en mí primero. Y yo tengo que... Y está bueno esto de entender que la familia puede sacar lo peor de mí como puede sacar lo mejor de mí. La familia potencia las cosas que hay en mi interior. El hogar revela si yo estoy bien o yo no estoy tan bien. ¿Por qué? Porque en el hogar lidiamos con muchas cosas. Tenemos que resolver conflictos constantemente. Tenemos que atravesar situaciones de crisis, de distintas cuestiones en las que nos vemos a veces acorralados, y en esas situaciones límites, en esas situaciones críticas, sale todo lo que está dentro. ¿Y de qué estamos llenos? Y ahí viene a veces tu marido, tu esposo, y te dice, viste que vos decís esto, pero a veces si te hubiese visto el pastor o si te hubiese visto tal hermano, se hubiese dado cuenta que no todo es como vos decís. Y en casa nos conocemos tal cual somos. En casa conocemos la desnudez de nuestra pareja, los errores, los defectos. Y por amor tenemos que buscar corregirlos, no castigarlos. Tenemos que buscar trabajarlos, tenemos que buscar ser transformados, siempre entendiendo que el gobierno de Dios quiere establecerse y nosotros necesitamos que se establezca en nuestro hogar para que traiga bendición y para que podamos disfrutar la familia y no sufrirla. Que nuestro hogar sea un lugar donde nosotros nos sintamos en calma, seguros y donde deseemos estar, no escapar. Dice, el primer valor de las bienaventuranzas es la humildad. Y ahí es donde yo pregunto si reconocemos nuestra dependencia de Dios en casa. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar hacia adentro y ver si realmente estamos viviendo bajo su dependencia o estamos haciendo lo que a nosotros nos parece mejor, lo que a nosotros nos parece correcto. Si bien Dios no está encima nuestro diciéndonos todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer y lo que no, y Él nos da libertad, y Él dice que todo lo que haga en nuestras manos va a prosperar y que Él va a estar, yo creo que a veces nos olvidamos de meterlo a Dios en el asunto. Como predicamos en un principio,
de punto de encuentro. Si los que edifican la casa no trabajan con Dios en la edificación, en vano edifican. Y creo que en nuestro hogar, si no edificamos con Dios, si no estamos trabajando con Dios, si Él no está en el asunto, si son solo decisiones nuestras y en todo nosotros estamos buscando qué es lo que a nosotros nos parece mejor y Dios nos acordaremos cuando las cosas no empiecen a estar tan bien, entonces no estamos siendo humildes. Estamos siendo orgullosos, estamos siendo arrogantes, estamos siendo independientes de Dios. Y Él nos creó con esa necesidad de relacionarnos con Él. Por eso ahí en el segundo punto puse, consultamos a Dios sobre las decisiones que tenemos que tomar, tenemos en cuenta su opinión, le estamos preguntando, llevamos en oración a Él las cosas que estamos decidiendo, lo que estamos proyectando, lo que estamos buscando alcanzar. Yo creo que muchas veces muchos dolores de cabeza, muchas frustraciones podrían ser ahorradas en nuestras vidas si nos tomáramos el tiempo para consultar a Dios si las decisiones que estamos tomando son buenas o no. A veces son buenas, pero no necesariamente son las mejores. Y Dios no nos manda a buscar lo bueno, simplemente. Dios nos dice que Él tiene cosas mejores, que lo que hablábamos el domingo, de que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia, es, yo vine a darles vida, pero una vida mejor, no una vida ordinaria, una vida mejor. Y yo creo que se trata de esto, de no conformarnos con una vida buena, una vida regular, una vida ordinaria, sino la vida mejor, la que Él tiene preparada para mí y para mi familia. Piedad o sensibilidad. Yo se las voy tirando, las preguntas de ustedes, piensen, trabajen, después no es para que hoy resuelvan todo, pero sé que es para trabajar mucho. Bienvenido, Pablo. ¿Estoy atento a las necesidades de los demás? Esto tiene que ver con ser sensible, con estar pendiente de qué es lo que está pasando a mi esposa, a mis hijos. Estoy pendiente, estoy atento a ver qué están viviendo. ¿Estoy siendo sensible para con ellos? ¿O solo me preocupo de qué es lo que me está pasando a mí y que me atiendan a mí? Mansedumbre. ¿Cómo estamos resolviendo los conflictos en casa? ¿De qué manera? Como decíamos antes, estamos tratando de imponer lo que a nosotros nos parece o estamos bajando unos cambios y diciendo, vamos, no nos vamos a poner de acuerdo tan fácil en esto, vamos a buscar qué es lo que Dios tiene en mente. ¿De qué manera podemos resolverlo? Con mansedumbre. ¿Cómo soy manso? Buscando lo que Dios quiere antes que imponer lo que a mí me parece. La misericordia, y esto tiene que ver con cómo Dios nos perdonó a nosotros. Yo estoy perdonando al mismo nivel que Dios me perdonó, porque Él dijo que perdonemos hasta 70 veces 7. Eso quiere decir perdonar siempre. Y en la familia, vaya que tenemos que perdonar. Y a veces cuesta perdonar, pero Dios nos dijo que el que es misericordioso va a ser más que bendecido,
va a ser más que bienaventurado, va a ser dichoso. Entonces, no perdamos la oportunidad de practicar la misericordia y el hogar es el mejor lugar para poder practicarlo. ¿Estamos perdonando? ¿O todavía cuando pasa algo le recordamos a nuestros hijos o a nuestra esposa qué es ¿te acordás que vos me hiciste lo mismo? ¿Cuántas veces surgen en esos momentos de enojo esos pensamientos negativos o esos recuerdos tóxicos que vienen a nuestra mente para acusar en lugar de perdonar? ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy practicando la justicia? Esto está un poco relacionado también con lo que hablábamos antes. La justicia de Dios no tiene que ver con darle al otro lo que merece muchas veces, sino lo que no merece. Hacerle bien aunque no lo merezca. Y esa es la justicia de Dios. Y en casa tenemos que practicarlo de esta manera. No justo, de darle lo justo, bueno, merece esto porque hizo esto, sino darle más, aunque no lo merezca. Dios me enseñó a obrar de esa manera. Estamos, la pureza, y acá este es un punto importante y seguramente lo desarrollamos un poco más adelante. ¿Estamos dando lugar al pecado? Y acá yo puse pecado, pero tal vez no necesariamente al pecado, tal vez dando lugar a cosas que no nos hacen bien, cosas que contaminan, cosas que de alguna manera traen malos hábitos a nuestras vidas, cosas que de alguna manera nos llevan a vivir lejos de estas enseñanzas. No sé si me explico, pero a veces no es solo el pecado. Si hay pecado, desde ya hay que, como dice la palabra, arrepentirse, hay que buscar qué es lo que Dios dice sobre eso para que podamos cambiarlo. Pero también a veces vivimos hábitos que no son buenos, que no son saludables, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo físico. Y esos hábitos que no son buenos, tenemos que cambiarlos, tenemos que transformarlos, tenemos que buscar la pureza de Dios en todo eso, para que en nuestra casa, y no estamos hablando de una santidad donde, bueno, no hagamos nada, al contrario, que sea un lugar donde disfrutemos, pero con esa pureza de corazón y con gozo, con el gozo que viene de Dios. ¿Estoy buscando la paz? Bueno, un poco lo que hablábamos antes. Ser conciliadores, ser pacificadores. A veces, bueno, en nuestras casas, creo que ninguno tiene familia muy numerosa, pero a veces en las familias numerosas pasa que algunas relaciones son más complicadas que otras, y de qué manera nosotros intervenimos. ¿Buscamos conciliar o echamos más leña al fuego cuando las cosas están calientes? Somos los que vienen y tratan de buscar la paz, de buscar lo que Dios quiere obrar en esa relación, o empeoramos las cosas, ¿no? Y a veces los ánimos están medio alterados y uno habla mal a otro y se mete un tercero y también habla mal al otro o al primero, y el cuarto también se mete y ya es una batalla campal. Nosotros tenemos que ser conciliadores en nuestro hogar primeramente, y sabemos que si funciona en casa, nosotros podemos hacer que otros puedan desear lo que Dios puso en nuestro hogar. Y este punto, estoy siendo transparente, que tiene que ver con la verdad. Estoy siendo sincero, estoy hablando la verdad, o se están ocultando cosas, o hay cosas
que estamos guardando, que no queremos enfrentar, que no queremos hablar. Esto ya vamos a profundizar ahora en el siguiente slide. También veíamos que tiene que ser nuestro hogar un lugar de intimidad. En la actualidad podemos ser anfitriones de su presencia en nuestro hogar. En ese ambiente de intimidad, la familia puede recibir dirección, identidad, consejo, sanidad, creatividad, estrategia, sabiduría, etc. Y esto me encantó porque a veces decimos, bueno, ¿para qué vamos a buscar a Dios? Dios es bueno, Dios está con nosotros, Dios ya sabemos. Pero cuando nosotros nos metemos en la profundidad de la presencia de Dios, Él empieza a producir estas cosas, empieza a transformar, empieza a traer dirección. Y esas cosas en las que había conflictos, en las que no sabíamos para dónde ir o no estábamos seguros, Dios nos da dirección, nos muestra quiénes somos, nos da consejo, nos dice qué nos conviene, nos sana la familia, sana las relaciones, nos da creatividad para disfrutar, para poder hacer cosas mejores, estrategias, sabidurías. Levítico 26, 11 y 12, Dios mismo le hablaba a su pueblo y le dijo: viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto es tremendo porque ahí Dios les estaba hablando cuando los sacaba de Egipto, de la esclavitud, y los iba a llevar a una tierra nueva. A gente que tenía que transformar su cabeza de esclava a vivir en libertad. Y Dios les estaba diciendo: ahora en esta nueva etapa, en esta libertad que yo les voy a dar, yo voy a vivir con ustedes, mi presencia va a estar con ustedes. Y yo voy a caminar, y yo creo que este es el corazón de Dios. Como decía antes, este es el corazón del Padre, de estar con nosotros. Él disfruta estar con nosotros. Y nosotros, como sus hijos, tenemos que aprender a disfrutar su presencia. Él no viene a traer castigo o a traer, Él no viene con severidad a decirnos, a corregirnos que estamos haciendo todo mal, sino a disfrutar, a habitar con nosotros. Creo que cuando leo esto, a reírse con nosotros, a cantar con nosotros, a disfrutar. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender a hacer, a disfrutar de la presencia de Dios en medio nuestro. No se trata de cumplir con una liturgia, el reunirnos a tomar la cena del Señor, o poder reunirnos a orar, o poder dar gracias a Dios por algo. No se trata de estar cumpliendo con algo litúrgico, sino de ser conscientes de que Él está en medio nuestro, y que nuestro hogar es el lugar donde Dios tiene que ser honrado. Bueno, ¿sabes qué? Quería hacer una acotación, más que acotación me parece sumar una cosita. Me encanta el versículo de Levítico, donde él ya nos promete que él se lo promete a su pueblo escogido, ¿no? Al pueblo de Israel se lo promete. Y nosotros siendo gentiles, por el desprecio de Israel, por el desprecio de su pueblo, nosotros tuvimos acceso a que el Padre también nos adopte, y podemos tomar esta promesa porque también es para nosotros. Y dice que Él ya nos prometió que va a estar entre nosotros, que no nos va a despreciar y que va a caminar entre nosotros. Y cuando Él es nuestro Dios, hoy leía algo y me interesó que decía lo siguiente, que Dios no necesita gritarnos, dice que Dios está a nuestro lado, Dios está cerca nuestro, por eso nos susurra el oído. Y esta frase, más allá de ser bonita, creo que contiene una linda sabiduría de lo que dice su palabra. Él está cercano a los que le buscan, y si nosotros lo buscamos,
tenemos promesa del que Él prometió vivir entre nosotros y caminar con nosotros. Entonces, creo que por eso Él está de continuo hablándonos, susurrándonos, y a veces nos tiene que llamar la atención, ¿no? Pero que el grito para Él, por ejemplo, en un ambiente de intimidad, en un ambiente seguro, en un ambiente encendido, en un ambiente donde Él toma el gobierno porque nosotros se lo damos, se lo cedemos. Creo que en nuestro hogar una de las cosas que nosotros tenemos que erradicar, por ejemplo, es el grito. Y hoy me acordé justo de esto porque tenía que ver con eso. ¿Qué es la cultura del cielo? ¿Qué es lo que el Padre dice? Yo estoy cerca de ustedes. Y creo que Dios en ningún momento estuvo gritándole ni a Moisés cuando se encontraba cara a cara con él, ni a ninguno de sus siervos. O sea, no tengo imagen de Dios en la palabra que Dios se dirija a sus hijos, a sus íntimos, a los profetas de una manera con gobierno autoritario, ¿no? Y creo que también son esas cosas que por lo menos hoy compartíamos con Pablo, que la cultura, y lo hemos hablado muchas veces, que la cultura del cielo es algo en lo que todavía tenemos que seguir profundizando porque nosotros traemos una cultura desde donde venimos, sea nación, sea nuestro hogar, sea con quien nos criamos, sea lo que escuchamos, sea lo que miramos, sea lo que los comerciales nos hicieron ver y creer, sea la comida que comemos, todo eso es parte de habernos formado en una cultura y tener ese conocimiento. Y nosotros ahora tenemos que tener conocimiento de la cultura del cielo, de lo que sucede allí, de lo que el Padre es, de lo que Él nos enseñó a través de Jesucristo, acá en la tierra también, de lo que el Espíritu Santo sigue moldeando en nuestro interior y nos sigue revelando a través de la palabra, a través de las experiencias, de los testimonios, de los milagros. Todo eso es parte de seguir construyendo y haciendo parte de nuestra cultura. Y creo que esto de ser hogares encendidos tiene que ver con la cultura del cielo acá en la tierra, la cultura del cielo en mi hogar, el gobierno de Dios, como decías vos en un principio, en mi hogar. Que toda decisión que yo tome en mi hogar o que tomemos, depende si tenemos hijos o si somos solo un matrimonio o si somos solos en casa inclusive, que nosotros podamos darle ese gobierno a Dios y saber que en todas nuestras decisiones, si le dimos el gobierno, Él va a ser el que nos va a dar la respuesta. No vamos a tomar decisiones por nosotros solos o por un impulso o por un capricho o porque me gustó y bueno, me gustó y me di un gusto o porque me pareció así y nos vamos a equivocar, claro que sí. En este camino nos equivocamos, pero lo bueno es que podamos reconsiderarlo, arrepentirnos y decir, bueno, Señor, volvemos a comenzar de tu mano. Pero creo que la clave es esa, de poder darle el gobierno total a Él, tiene que ver con esto. Y esto en conductual tenía que ver con acordarme de esto. ¿Cómo se maneja Dios en mi hogar? ¿No? Y el lugar de intimidad, en los devocionales estuvimos hablando y teníamos un par de tareas porque el devocional también está basado en un libro donde habla de ese lugar secreto o de ese lugar de intimidad, también quizás no levantar un altar físico por levantarlo, sino quizás hasta tener un lugar para decir, este es el lugar de encuentro de la familia o este es el lugar de encuentro mío en secreto, poder colocar algo donde me recuerde que ese es el lugar donde juntos vamos a invocar el nombre de Dios. Pero como vos decís, que esto no sea una liturgia, sino si a nosotros nos va a hacer bien, bueno, nos recuerda que es un altar, claro, pero no un monolito. Claro. Ni siquiera necesita levantemos, claro, ¿no? ni Porque, siquiera necesita hacer algo muy ceremonial, no, sino algo más donde con autenticidad, con esa misma... Los niños a veces no entienden nada de protocolos ni de ceremonias,
y ellos son auténticos, son Ajá. frescos, y a veces con risas, con palabras, y ahí nos damos cuenta que Dios lo que busca es eso, la inocencia de los niños, la sinceridad, no algo armado, estructurado, ¿no? Sino que a veces el poder adorar a Dios o buscar a Dios en familia tiene que ver con conversar de Dios, Sí, conversar de las cosas de Dios. Que sea parte, creo, hasta él de la conversación, porque a veces es como el Señor allá y nosotros Claro. acá viendo, por ejemplo, este programa o esta serie. Y al Señor le decimos que se vaya al cuarto de invitados, Hasta que termine lejos, Got hasta que Talent. termine, sí, hasta que termine la serie que estamos viendo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque me parece que Dios no podría estar sentado al lado mío. Bueno, yo creo que ahí empezamos a hilar más finito, donde el Espíritu Santo trae a nosotros esa revelación de decir, Dios quiere estar sentado, Dios puede ser parte de esta conversación. ¿Qué haría el Señor si estuviese acá presente? Uno dice, no, pero Dios está presente, y Dios está presente escuchando nuestros gritos. Entonces, a ver, son cosas que nosotros podemos ir cambiando, es donde decimos, el ambiente de intimidad de la familia, es donde permitimos que Dios también traiga sanidad, donde haya consejo, donde haya identidad, donde haya dirección, todo lo que está escrito incluso en este slide, donde haya estrategia, sabiduría, pero todo eso cuando uno lo busca en amor, con piedad, con mansedumbre, cuando aprende a callarse, ¿no? Y decir, bueno, que mi enojo no tome protagonismo, sino yo voy a dominar esto que me está pasando, voy a callarme, y una vez que yo pueda expresarlo sin lastimar a nadie, lo voy a compartir, porque no siempre estamos de acuerdo con todos. Y yo creo que son esas cositas que, como te decía, Él camina con nosotros, Él vive con nosotros, Él está entre nosotros. Y si tenemos esa conciencia, creo que hay muchas cosas que comienzan a modificarse. Primero en nosotros, ¿no? Yo como digo, en uno mismo. Yo creo que ahí es donde hacemos el clic de volver a atraer, ¿no? Como dijiste, David dijo que recordara siempre los dichos y los iba a guardar en su corazón porque no quería pecar. Entonces, es decir, cuando vos tenés la palabra una y otra vez viva, y la tenés memorizada, o la tenés escrita, y decís, no me voy a olvidar porque Él está entre nosotros, y me está haciendo difícil identificar esto, o no me lo quiero olvidar, porque cuando me lo olvido, en casa nos olvidamos de esto, y empezamos a funcionar como funcionábamos antes. Y realmente queremos cambiar, queremos que nuestro hogar sea un hogar encendido, queremos que nuestro hogar sea un lugar que honre a Dios, tal cual. Y por último, que nuestro hogar sea un lugar de pureza, y esto es lo que hablábamos antes, de ser limpios de corazón. Este es uno de los valores del reino de Dios. Dice, al estar más sensibles a la voz de Dios, la intimidad con Él hará que el Espíritu active los dones proféticos en la familia, que haya arrepentimiento y confesión constantes para mantener un ambiente de justicia, que es lo que trae paz a la casa. Bien, ahí ven, en ese texto hay un montón, se mencionan un montón de valores del reino de los cielos. Justicia, paz, sensibles a la voz de Dios. Bueno, hay que entender que cuando Dios viene a nuestro hogar y Él se instala y se siente cómodo y nosotros lo hacemos sentir cómodo, empiezan a salir a la luz, como decía antes, no para condenación, sino para arrepentimiento y para que podamos ser transformados. Empiezan a salir esas cosas que estaban ocultas o que no eran del todo sanas o que son tóxicas en nuestro hogar y que empiezan a contaminar la pureza de ese fuego, de esa hoguera. Y ese hogar, en lugar de ser el lugar seguro, el lugar donde yo quiero estar, comienza a ser un lugar con ciertas impurezas, con ciertas cuestiones que al no transformarlas, al no cambiarlas, empiezan a llevar
a una decadencia espiritual o al no sentirme bien en casa. Y eso no tiene que ser así, no está dentro del diseño de Dios, no está dentro del corazón de Dios. Por eso la presencia de Dios siempre va a traer a luz las cosas que deben ser cambiadas, las cosas que deben ser ordenadas, pero para nuestro bien, para nuestro bien. Y ahí es donde tenemos que ser valientes y tenemos que aprender a enfrentar nuestras imperfecciones, que todos las tenemos, porque todos somos de carne y en la carne somos una raza caída, pero también Dios nos dio su espíritu y en el espíritu podemos ser vivificados. Y ahí, en esa guerra entre nuestra carne y el espíritu, tenemos que aprender a darle lugar al espíritu para que Él nos cambie, Él nos transforme. Y yo acá puse unos versículos que me parecieron fundamentales. Dicen, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Un poco como hablaba antes. Al entender y tener la conciencia de que el Espíritu Santo mora en mí, yo ya no puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero, no puedo ya hablar como quiero, y no me refiero a como quiero, como me gustaría, sino como mi carne y como esa cultura me formó, lo quiere hacer. Pablo decía, lo que quiero hacer, eso no hago, porque sabía que su cuerpo le pide hacer cosas que no van de la mano con lo que el espíritu desea, con lo que el espíritu tiene. Y es una lucha constante entre nuestra carne y el espíritu, donde tenemos que aprender a someter la carne, a aprender a someter todo eso que está instalado en nuestra vida, aprender a rendirlo para que el Espíritu de Dios sea el que reina en nosotros. Y eso cuesta, eso es difícil, pero no es imposible, porque el Espíritu es el que pone el querer como el hacer en nosotros, por su buena voluntad. No es una batalla perdida, solo no hay que bajar la guardia, solo no hay que desenfocarse. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Eso es algo que tenemos que practicar siempre en nuestro hogar. No podemos guardarnos las ofensas, no podemos quedarnos con pecados ocultos. Y cuando Dios empiece a mostrar, tenemos que venir a Dios, confesarlo, y si también es algo que involucra a mi familia, poder ser valiente, reconocerlo y dejar que en amor Dios transforme eso. Y cuando traemos un pecado a la luz, cuando lo exponemos, es para que Dios haga algo nuevo, para que Dios pueda transformar esa realidad, no para que después me condenen por lo que yo hacía o por lo que pensaba o por lo que sea. Y otro texto dice, crea en mí, oh Dios, y esto lo decía David, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Que esa sea siempre nuestra oración. Señor, crea en mí un corazón limpio. Y David también decía en otro salmo, límpiame y seré blanco como la nieve, límpiame con hisopo, purifícame. David tenía ese corazón que agradaba a Dios, de estar buscando todo el tiempo que su presencia no se aparte, que si hay algo que está mal en mí, vení, transformalo, limpialo. Por eso, como leíamos antes, decía, he memorizado tus dichos, me los aprendí en memoria, me los tengo guardados en mi corazón para no pecar contra ti, porque no quiero que te vayas, no quiero que te alejes. Y nuestro hogar tiene que ser eso.
un lugar limpio, un lugar puro. Nuestros corazones primeramente, pero después cuidar también el corazón de nuestra familia, el corazón de mi esposa, de los hijos, de quienes viven con nosotros, para que el Espíritu de Dios pueda estar encendiendo esa hoguera de una manera que todos podamos disfrutar de ese hogar, disfrutar de ese alimento, disfrutar de ese calor y que sean hogares donde podamos ver la bendición de Dios. Que nuestro hogar sea un ambiente de confianza, donde no hayan cosas ocultas o tóxicas que nos dañen. Vamos a trabajar en este tiempo, vamos a trabajar en nuestros hogares, vamos a trabajar en mantenerlo encendido y que ese mismo fuego queme toda impureza, que ese mismo fuego quite todo lo tóxico, que ese mismo fuego traiga a luz todo lo que está oculto, pero para bendición. Amén.